Y quiero cerrar este tiempo de unirnos para una cultura de evangelismo, crear una cultura de evangelismo. Había dicho que no iba a predicar más de esto, pero el Señor me dio otro plan. Tenía otros planes y quiero concluir con esto, porque crear una cultura de evangelismo es algo que se va a hacer continuamente, o podemos hacerlo continuamente, y no solo como una serie de mensajes nada más. Se vuelve entonces nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos. Y quizá cuando hablamos de un evangelista, las personas pueden confundirse. Cuando hablamos de un evangelista, la imagen que viene a nuestra mente de un evangelista puede ser muy variada. La palabra evangelista la usamos para los escritores del evangelio, ¿verdad? Los evangelistas. Pero cuando piensas en evangelista, puedes que pienses en Billy Graham, o pienses en Luis Palau, si eres latinoamericano, o pienses en Gigi Ávila en Puerto Rico, en el contexto nuestro y latinoamericano, Motés y muchas otras personas que han surgido después. Pero algunos tienen una imagen negativa del evangelista, de un personaje de televisión que quizás sea codicioso, que tal vez intente lavarle el cerebro a la gente o pedir muchas ofrendas. Ese es otro contexto, otro concepto que podemos tener de algún evangelista. Algunos lo ven como un fanático religioso y estas imágenes surgen por cosas que han sucedido lamentablemente en el camino. Algunas justificadas y otras no. Por desgracia, esas imágenes son las que tenemos del evangelista, las populares, las que nos dan pretextos para no recibir a Jesús o no buscar de Jesús, o los que nos dan pretextos para simplemente no querer obedecer el mandato claro de Jesús y bíblico de evangelizar, de nosotros ser evangelistas, de yo ser evangelista. De hecho, la palabra evangelista proviene de un término griego que significa el que trae buenas noticias. Y si tú llevas buenas noticias, eres un evangelista. Si llevas buenas noticias o has recibido buenas noticias de un evangelista, que no es ese que está en los escenarios, ni en la televisión, ni en las campañas que se hacían antes, en los 80 y 90, es el que vino y te habló de Jesús y te dio la buena noticia. Simplemente ese. Así que piensa, ¿quién fue el cristiano o la cristiana que más influyó en tu vida para seguir a Cristo? En tu decisión de seguir a Jesús, si ya lo hiciste. ¿Quién fue la persona que más influyó? ¿Qué palabras utilizó esa persona para que tú vinieras a Jesús? ¿Qué actitud tenía? Piensa en eso. Y piensa en las respuestas que vienen a tu mente, porque existe una diferencia entre la imagen estereotipada, ese estereotipo que tenemos del evangelista en televisión, y la persona que me evangelizó. La persona que me evangelizó a mí era una estudiante de escuela superior, con su hermana y otros compañeros de la universidad, bueno, en ese caso de la escuela, de high school, no universidad. Y eran todos jovencitos, 18 años. Esos eran mis evangelistas, esos eran. No me convertí viendo ningún gran predicador. Mostraron paciencia conmigo, cariño, sinceridad, el amor de Dios, oraron por mí. No eran perfectos, pero eran muy, muy claros en lo que querían hacer, intencionales en lo que querían hacer. Y cuando pienses en esto, de por qué estamos hablando de alcanzar a otros, o a uno, como me dijo Miriam cuando llegó, que alcanzó a uno por allá, en Estados Unidos, ¿verdad? Her one, ella tiene uno, su one, ¿verdad? Y otros que me han hablado de esa posibilidad y lo que ha ocurrido. Alguien tiene su uno, ya lo tiene en su casa, o lo invita a comer. Como pasa en mi casa, viene mi cuñada, que la hemos escogido como nuestra uno también, y viene a ver la serie de Chosen, que está nueva. Cada vez que la traduce en español, ella viene, tarda como una semana, nos sentamos y la vemos. Y en estos días se enfermó y no podía venir. Entonces, cuando mejoró y pudo regresar a casa, dijo, qué bueno que se me quitó esta cosa que tenía, porque me estaba perdiendo la serie, y yo he dicho esa serie, no puedo verla, me decía. Y entró a casa, entonces la vio con nosotros y estaba bien contenta por poder regresar de su enfermedad. Y la vimos, entonces dijimos, vamos a hacer algo, en la mente así, sin decirle nada, pero planificamos como vamos a darle comida y vamos a preguntarle qué piensa de la serie. ¿Qué le llamó la atención más del capítulo? ¿Cómo Dios le habló? O Dios, si algo le llamó la atención. Y eso generó una discusión. Y está bien contenta porque la van a dar en guapa, como me dijo ahorita Janet. Sí, Chosen la van a dar en guapa, pero los episodios, ¿verdad? Las primeras 3 temporadas o las anteriores, estamos en la 4ª y se vuelve una persona que se entusiasma por el evangelio. Y cuando estás haciendo cosas como esa, tú eres el evangelista. No es el que está en la televisión. Tú eres el que estás hablando de forma clara acerca de la fe salvadora. Tú eres el que le estás dando la oportunidad a esa persona que te dieron a ti, porque cuando piensas en quién es tu uno, también tienes que pensar algo más. Tienes que pensar que tú fuiste uno también. Entonces, por eso es tan importante evangelizar, porque tú llegaste a los pies de Jesús porque alguien te habló de Jesús. Llegaste a Jesús porque alguien te habló, alguien te evangelizó, ¿verdad? Y tú eras entonces the one, el uno, de alguien. Tú eras esa persona
que esa persona, que ese hermano en Cristo insistió en ganar. Entonces, fuiste el uno de alguien. Piensa en eso. Es importante lo que dice la Biblia. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? No dice que la fe viene simplemente porque te observen cómo vives, que está bien, que eres un creyente, eso está perfecto, tu testimonio, cómo vives, pero es el oír la palabra de Cristo la que transforma y salva. Entonces, la fe no viene por crecer en un hogar cristiano, no viene por los actos de bondad al azar que hacemos, que son buenos, los random acts, ¿verdad? Esos actos de bondad al azar. No, viene por la palabra de Cristo que transforma mi corazón. Yo escucho el Evangelio y eso me transforma, como lo dice Romanos 10:13. Entonces, la evangelización es más que una presencia. La presencia es importante, pero a veces creemos que es solo estar allí. Y es la presencia combinada con la palabra de Dios. Hay personas que han citado erróneamente, y lo han utilizado, a Francisco de Asís, afirmando que él dijo esto, y es lo que se dice, que él dijo, predica el evangelio en todo momento y usa palabras si es necesario. Y es una frase que crea controversia porque te dice, predica el evangelio todo tiempo con tu vida y usa palabras si fuera necesario. Pues en cierta manera tiene una media verdad, pero conflige un poco con lo que dice Pablo. La declaración bíblicamente sólida, obvia, es la que realmente lleva a alguien a conocer el evangelio. Se predica el evangelio mientras se vive el evangelio. Porque lo contrario sería como decirle a alguien, o decir que está bien, afirmar, alimenta al hambriento en todo momento y usa comida si es necesario. Eso es imposible. No puedes decir alimenta al hambriento siempre, en todo momento, pero usa la comida si es necesario. Es una contradicción. Y el evangelio es lo mismo. Lo tienes que vivir, lo tengo que vivir, lo tengo que predicar con mi vida, pero tengo que usar las palabras. Y Jesús mismo es el evangelio. Así que la buena noticia yo comparto a Jesús, en esa buena noticia lo comparto a Él. No es otra cosa. En un lugar en Seattle, en Estados Unidos, un hombre de negocios que era cristiano, en cierta manera no sabía que había desanimado a su socio de negocios a convertirse a Cristo durante años. Él no sabía que lo había desanimado y no era que había vivido mal su vida, que era un creyente fiel, que daba buen ejemplo del evangelio, de una vida transformada, pero no le hablaba nunca de Jesús. Y un día el amigo le dice, mira, el hombre de negocios le dice, qué bueno, conocí al Señor, la noche anterior estuve en una reunión y alguien predicó y yo me convertí al evangelio. Eso le dijo a su socio. Y el cristiano de toda la vida, el socio de toda la vida cristiano, se puso eufórico y le dijo, qué bueno que te convertiste porque es lo que yo esperaba que ocurriera en tu vida. Y el cristiano le respondió, el nuevo cristiano, su socio, el que se había convertido esa noche anterior, le dice, ¿sabes? La razón por la cual me había resistido a convertirme al cristianismo todos esos años fuiste tú mismo. Porque yo pensaba, si una persona puede vivir una vida tan buena como mi compañero, mi socio, y no ser cristiana, entonces no tenía que convertirme yo en creyente. Él pensaba que su socio cristiano vivía una vida buena sin ser cristiano, porque nunca le habló de Jesús. Él pensaba que el socio no conocía a Cristo y que él vivía esa vida buena sin ser creyente realmente, porque nunca le habló de Jesús. El socio sí era creyente, pero nunca le habló de Cristo. Entonces podemos buscar una vida ejemplar, pero no comunicar la fuente de esa vida ejemplar. Podemos vivir una vida cristiana ejemplar y no comunicar la fuente de esa vida que la gente pueda apreciar, vida transformada, que es Cristo. ¿Cómo la gente sabrá cuál es la razón de nuestra esperanza? ¿Dónde se encuentra? Si no doy entonces el mensaje completo del Evangelio, si no lo he comunicado y solo se ha convertido en una mera presencia nada más. El Evangelio se predica y debe ser predicado en todo momento, usando palabras en todo momento. Ahora, eso fue lo que hicieron contigo y conmigo. Ahora, lo segundo, tú también eras el único de Jesús. Tú eres y eras el único de Jesús en aquel momento, o la persona única, esa persona que Jesús quería alcanzar. Jesús te hizo su uno. Jesús te hizo esa persona que quería alcanzar. Entonces, tú recibiste la proclamación verbal. Esa es la importancia de todo esto. Y tú eras el uno de Jesús en ese sentido. Y no estoy diciendo que Jesús murió solo por ti o por uno, pero hizo de ti una persona que necesitaba de Él. Y entonces Jesús te eligió, te ha traído hacia sí mismo. Y si hoy día eres creyente es por eso, porque Él te atrajo con el mensaje de la salvación. Te está dando, y siempre está dando esa oportunidad de responderle. Siempre está atrayéndonos hacia sí mismo. Te está dando la oportunidad de entregarle tu vida
hacerlo a Él tu Salvador y tu Señor, ha muerto por ti, pues te hace a ti su uno. Siempre te está invitando. Si alguien te ha traído a la iglesia, es porque Jesús te está invitando. No solo a la persona. Si alguien compartió contigo algo del Evangelio, es Jesús invitándote. No es solo esa persona. Entonces, eres ese ser, esa persona que Cristo mismo quiere alcanzar. Te vuelves tan importante, fíjate, para Cristo, que Él te busca. Te ama y te busca. Eres tan importante para Jesús que Él te hace su uno. ¿Qué es importante la palabra uno en la Biblia? Aparece tantas veces, uno. Para nosotros parece como exclusividad. Pues sí, hay un tipo de exclusividad en la Biblia con el uno. Dios te llama a alcanzar a uno, Dios te hace a ti ese uno que Él quiere alcanzar. Jesús también, entonces hay algo más en Él. Jesús también se vuelve el único, el más importante. Fíjate, algo que se nos olvida, es que Jesús habló de esto de muchas maneras. En Lucas 15, 1 al 32, hay unas parábolas. Y en esas parábolas, esos relatos que están allí de Jesús, siempre está diciendo que había uno que alcanzar. Había una oveja perdida, había una moneda perdida, Hay unas parábolas de uno continuamente. ¿Y por qué siempre uno? ¿Por qué Jesús enfatiza el uno? El uno es que no olvidemos que tú te vuelves importante para Dios y eres importante para Él porque Él te está buscando. Y cuando tú buscas a otra persona es importante para Dios esa persona también. Uno que Cristo quiere alcanzar. Y nos olvidamos de esa palabra, la relevancia de esa palabra, del uno. Es como la perla de gran precio que yo mencioné hace un mensaje o dos atrás. Cuando encuentras una perla, eso es un milagro. De hecho, yo lo dije hace unas semanas, cómo se buscaban las perlas. Había que bucear, zambullirse y arriesgar la vida, casi hundiéndose casi al punto de ahogarse para tratar de encontrar una perla en una ostra. Y la posibilidad de encontrar una perla de esa manera era una en 12,000. Una en 12,000. Una perla en 12,000 ostras. Imagínate la importancia de uno en ese concepto de Jesús, de la perla del gran precio. Cuando encuentras el reino de Dios es eso, como la perla tan importante. Entonces, Jesús viene a salvarte de esa manera, eres importante para Él. Y la persona que tú le comunicas el Evangelio es tan importante como esa perla. Y entonces tú eras ese uno para Jesús. Y ahora la Biblia también afirma que Jesús es el único en muchos sentidos. De muchas maneras en la Biblia tú ves que es el único. Quizá la forma en que algunos no están siendo intencionales en compartir a Jesús es porque no están convencidos de que Jesús sea realmente el único. Y eso es una pregunta que yo me estoy haciendo. No estoy diciendo que ustedes sean así. ¿Será esa la razón que no somos intencionales en compartir a Jesús porque no estamos creyendo que es el único camino al cielo? Que realmente es el único camino a salvación. De que no hay otro camino. Ni no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es uno. Jesús es el único. Es uno solo. Y si buscas en la Biblia, haces un estudio de palabras, en una concordancia, ese libro que te ayuda a encontrar palabras, o lo haces en línea, como lo puedes hacer en lugares como Blue Letter Bible, sitios así, que tienen una concordancia para buscar una palabra en la Biblia. ¿Dónde se encuentra esa palabra en todo el Nuevo Testamento, por ejemplo? Si buscas la palabra uno, vas a encontrar cosas muy importantes, significativas. Vas a encontrar cosas comunes, como un día o un discípulo, pero de momento te dice, y en ningún otro hay salvación. En inglés, no one. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Uno. Y si buscas 1 Corintios 8:6, como dice allí esos versos escritos en la pantalla, los ven allá arriba. Dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Uno Jesucristo, solamente Él. Y en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, one God, uno. Uno solo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solo hay un hijo engendrado, dice Juan también, por el Padre, uno. Solo hay un camino hacia el Padre, Juan 14:6. Y toda vez que ves esto en la Biblia, recuerda esto esta tarde, es importante,
Porque la exclusividad del Evangelio no puede ser un problema para nosotros. La exclusividad del Evangelio tiene que ser una motivación para hablarle a otro de que solo en Cristo está la respuesta y solo en Él hay salvación y vida eterna y solo en Él hay esperanza para esta vida y la próxima. Y eso hay que compartirlo. Y lo puedes compartir con vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de formas que a veces uno no se imagina. Aunque nos perciban como ese que solo piensa que Jesús es el camino, como ese que es intolerante, o los nombres que nos ponen, y las clasificaciones que nos asignan. Y a veces es simplemente compartir algo como lo que tienen en las manos, un Nuevo Testamento, un tratado, el paquetito que les di de blanco, que tienen allí con un Nuevo Testamento y un tratado. En mi trabajo había una compañera con su mamá en el hospital, estaba en intensivo. Y en un momento yo le dije, vamos a orar por tu mamá. Y después de eso pasaron unos días y seguía en intensivo la mamá. Volvió, salió de intensivo a la casa, regresó a intensivo y estaba entubada. Y estaba consciente entubada, a veces sedada. Y en un momento que yo vengo así, regresando de una reunión y vengo casi despistado, que uno viene de una reunión y tiene cosas que hacer, voy llegando y ella está con el teléfono y me dice, mira mami, aquí está mi compañero. Y yo, está hablando con la mamá, estaba en WhatsApp, ¿verdad? En video call. Y me dice, ven acá. Y me dice, ven acá, Javier. Y yo voy. Entonces me paro al lado. Mira, ahí él es pastor. Y él va a orar por ti ahora. Y entonces no era algo planificado. Y entonces comencé a orar por la mamá. Y a orar por salud y sanidad y bendición para ella. Y por los enfermeros y por el personal médico. Y yo creía que la que estaba al lado era la enfermera por la ropa que tenía. Y resulta que era la hermana de mi compañera que estaba escuchando. Y empezó a darme gracias por orar. Y entonces la mamá empezó a sentir que sí, que creía en Dios y que podía ser su sanador. Y de repente, todo pasó así muy rápido. Luego, más tarde, el otro día me dicen, cuando tú oraste por ella, mi hermana me dice que se quedó tranquilita, dormida. Y yo le digo, bueno, ese es el Señor. Y Dios tiene cosas así que va a estar provocando en tu vida y que te van a llegar para que las hagas. Entonces, compartes algo del Evangelio y alguien te va a buscar para que sigas compartiendo el Evangelio. Y vas a redundar en más oportunidades de hablar de Jesús. Y todo cambia. Entonces, cuando ocurre esto, tú te das cuenta de la importancia de siempre dar la buena noticia. Compartir la buena noticia. No importa la situación que veas, el problema más grande, comparte la buena noticia. No importa que alguien esté enfermo, que esté en intensivo, comparte la buena noticia. Que parezca que no hay solución. Tú siempre comparte la buena noticia. Esta mañana, cuando venía para acá, venía con la cajita con todos esos inventos. Y digo, esto no solamente es para nosotros. Entonces sale mi vecino y me habla, que casi nunca en la mañana nos encontramos. Y me dice algo, mira que ayer, que si el blower, que si estábamos limpiando los patios y me prestó un blower. Y hablamos de mecánica. Entonces le digo, mira, tengo estos 3 regalitos, uno para él, la esposa y la hija, los 3 Nuevos Testamentos que están en esa bolsita. Y él, gracias, los cogió muy bien. Yo creo que van para una iglesia. Creo que están asistiendo aún. Pero eso no es el punto. El punto es que yo no sé si tienen a Jesús. Pueden ir a la iglesia, pero no sé si tienen a Cristo todavía. Lo importante es que tengan a Jesucristo en su vida. El Salvador es Cristo, no es la iglesia, no es la religión y no somos nosotros, es Jesús. Y les dejé entonces eso, y oro para que Dios haga algo allí. Y ahorita me voy al mesón. Estuve en la mañana aquí, voy a buscar almuerzo para mí y para Aquino. Iba a traerle algo y entonces como allí y salgo por el carro. Entonces cuando un muchacho está pidiendo dinero, siempre está por allí uno en el mesón, entra al carro. Entonces no tenía el momento, pero déjame ver que me recuerdo la caja. Y salgo y bajo el cristal. Entonces digo, le voy a sacar $1 porque le doy $1 y le digo, pero tengo un regalo más importante. Y le doy la bolsita con el Nuevo Testamento. Entonces él miró el dólar, sí, pero se sentó y empezó a sacar lo que había en la bolsa. Estaba mirando, o sea, la gente necesita entender tal vez cuánto Dios los ama y que son importantes para Dios. Quizás también para nosotros, que son importantes para nosotros también. Y lo digo esto, todo lo comparto como ejemplos, meramente ejemplos que puedo decir. Pero de alguna manera Dios va a poner personas en tu camino y va a poner personas y oportunidades en esas personas para compartir la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es importante, es que Dios no creó al mundo para condenarlo. Nos creó para relacionarnos con Él, disfrutando de su bondad, de su sabiduría, de su verdad y su belleza, su justicia. Y cuando no nos sentimos satisfechos
Entonces buscamos otras cosas hasta que quizás comenzamos a sentir más amor por esas cosas que por Dios. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. Y ese rechazo a Dios, la Biblia lo llama pecado. Pero la buena noticia es que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La buena noticia es que Jesucristo murió por ti en la cruz, y por mí, para hacerse cargo de la condenación justa que yo debía recibir de parte de Dios. La buena noticia es todo esto, que Cristo murió como nuestro sustituto en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. La buena noticia es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, que su resurrección es la señal final, concluyente, definitiva de que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, en lugar de morir nosotros por nuestro pecado. La buena noticia es que si dejamos atrás nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces nuestro destino va a ser distinto. Vamos a estar por la eternidad con Él. La buena noticia es que hay una relación que tú puedes disfrutar con Dios, que es satisfactoria, única, una, para la cual tú fuiste creado y fuiste creada. Una relación, la más importante con tu Creador. Las demás son importantes, pero la más significativa, la relación más significativa es con Dios. La buena noticia es que no merecemos ese rescate, que es extraordinario, y que nada de lo que hagamos nos servirá para ganarnos ese rescate. La buena noticia es que lo único que podemos hacer es aceptar con gratitud lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, eso es todo lo que tienes que compartir, pero también lo puedes vivir. Y Dios lo puede hacer en tu vida. Entonces, te pregunto si sabes cómo ganar a uno, cómo vas a alcanzar a alguien, cómo vas a alcanzar a ese uno. Bueno, compartiendo eso que acabo de decir, esa buena noticia, no hay otra manera. Hay un rol de Dios o un papel de Dios en el evangelismo y hay uno nuestro. Uno va a ser de Dios exclusivamente, el otro es el nuestro. Y hay que saber diferenciarlo. Y es frustrante si no lo hacemos. No podemos llevar a cabo el papel de Dios. No, solo el Creador puede hacer eso. Solo el Creador del universo pudo amarnos de tal manera de enviar a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Eso solo lo hace Él. Y ese es el plan de Dios. Pero en esos versos, 2 Corintios 4, 1 al 6, lo voy a leer, porque nos dicen cosas importantes. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda buena conciencia o a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, entiéndase Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí termina la cita. ¿Qué papel tiene Dios entonces? Él hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, según el verso 6. Y dicho de otra manera, Dios nos permite reconocer que Jesús es Dios. El Padre nos permite reconocer que Jesús es Dios. Él hace posible, mediante su Espíritu Santo, que alguien pueda reconocer quién es Jesús. Y lo vemos en la Biblia. Lo vemos de muchas maneras. Cuando Pablo se encuentra en el camino hacia Damasco, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le responde, yo soy Jesús. Y ese es el momento de la conversión de Saulo, que conocemos como Pablo, el apóstol Pablo, cuando reconoce quién es Jesús. Entonces, el verso 6 nos recuerda que Dios mandó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Ese es el milagro que ocurre en la vida de alguien que conoce a Jesús.
pero lo hizo en Génesis. Desde Génesis trajo la luz al mundo. En el momento de la creación, hace resplandecer ahora la luz en el corazón del ser humano, en tu corazón, en el mío, para que veamos a Jesús. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos espirituales para que vea quién es Jesús. Y ese milagro lo hace Dios. Y las personas llegan a conocer a Cristo de esta forma. Ese es el trabajo de Dios en la gente. Dice también que en algunos casos el Dios de este mundo, el enemigo, ha cegado la mente de los incrédulos. Eso dice el pasaje. Pablo nos está recordando que estamos en medio de una batalla sobrenatural. Y muchos rechazan a Jesús, el Evangelio, porque el enemigo está obrando para evitar que reconozcan quién es Jesús. Hace lo que tenga que hacer para evitarlo. Busca la forma de evitarlo. Distrae a la gente hacia las cosas pasajeras, quizás efímeras, pasajeras, las cosas que no pueden salvarles y están ciegos. A amar lo que no les puede rescatar, a amar aquello que no perdura. Y eso ha hecho el enemigo con muchos. Entonces, no quiere que vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y cuál es nuestro rol entonces? Porque Dios tiene que abrir los ojos, abrir el corazón de la gente. Nuestro papel en el Evangelio, ¿cuál es? Y en el evangelismo, que predicamos a Jesucristo como Señor, según el verso 5. El tuyo y el mío es el rol de comunicar a otros y permitir que el Espíritu Santo los convenza. Esa palabra es predicar. Puede traer a alguna gente imágenes como negativas, como un sermón, como un regaño, pero no es eso. Predicar es un mensaje que se comunica, es el heraldo, es el mensajero. Ese es el mensajero del rey, es el que lleva un mensaje del rey, un mensaje que no puede adulterar ni cambiar. Por eso es un mensaje que no es adulterado, dice también este pasaje, no lo podemos cambiar. Porque somos servidores por causa de Jesús, según el pasaje que leímos. Somos sus siervos, literalmente, en griego, literalmente sus esclavos. Y Pablo estaba entonces decidido como siervo, esclavo de Jesús, presentar a Cristo a los demás, sin recomendarse a sí mismo. Pablo no se recomendaba a sí mismo. Yo no me predico yo mismo. Yo no predico la iglesia, ni la denominación. Yo predico a Cristo. Ese es el que predicamos. Que la gracia que yo no merezco y nadie merece viene a salvarnos. No nos promocionamos nosotros, sino hablamos de aquel que puede salvar, que puede hacer un milagro en la vida de la gente, que puede traer sanidad, que puede traer salvación, que abre la luz de los corazones de la gente y no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, como dice Pablo. Sino buscamos exponer claramente que Jesús es el único, que sigue siendo el único, que siempre será el único. Entonces lo haces con integridad porque no actúas con engaño, lo haces con fidelidad porque no tuerces la palabra de Dios, lo haces con claridad porque predicas claramente que Jesús es el único camino y lo haces en humildad porque sabes que no te predicas a ti mismo, sino a Cristo como Señor, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso hará que los demás se acerquen a Cristo y no a nosotros mismos, a Cristo, Jesús. Oremos. Ahora te damos gracias por este mensaje, por la buena noticia que podemos compartir. Gracias, Señor, porque podemos compartir el mensaje del Evangelio y la verdad de que solo hay un camino, solo hay una manera de ser salvo, solo hay un nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo hay un Señor, solo hay un Salvador que es tu Hijo Jesucristo. Solo Cristo salva. Y Él es más que suficiente. Y solo a veces hay una oportunidad para hacerlo. Habrá muchas oportunidades en nuestra vida, pero en muchas ocasiones llega esa última oportunidad. Permite que podamos compartir el Evangelio con todos, en todo tiempo, de muchas formas y de todas las maneras posibles que pongas en nuestras manos, humildemente, íntegramente, para hacerlo, Señor, fielmente, claramente, para la gloria de tu nombre, con amor. Porque tú tuviste el detalle de hacernos tú uno en algún momento. Y usaste a alguien para venir a tus pies. Transforma nuestra vida y nuestro corazón. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en tu cuidado, tu amor. Y podemos confiar en tu deseo de que todos te conozcan, porque los amas. Te damos gracias por las benditas oportunidades
que pones en nuestro camino para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén.